Parlamentaria. Yo soy Jorge Álvarez, su conductor habitual, Ricardo Alba, se encuentra de descanso, así que yo los voy a acompañar en este programa donde seguimos haciendo algunos balances de la actividad legislativa al filo del cierre de esta legislatura y vamos a hablar de un tema además que ha sido gravitante durante la duración de este Parlamento, la trata de personas, entre otros temas, y nos acompaña en esta oportunidad la congresista Carla Scheffer, a quien por supuesto le agradecemos su presencia en la agenda parlamentaria. Congresista, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Jorge, y gracias por el interés en el tema. Yo cuando asumí mi función de congresista era uno de los temas que quería ponerle en agenda y creo que se ha logrado. No hemos tenido los grandes avances que queríamos, ¿no? Pero lo importante es que se ha vuelto visible. Mucha gente vivía en una burbuja, no lo veía, ¿no? Especialmente hasta autoridades, ¿no? Confundían una serie de hechos con lo que es el delito de la trata de personas. Incluso la terminología estaba errada por parte de autoridades. Errada hasta por parte de autoridades que le tienen que hacer frente a esto. Decían, por decirte, prostitución infantil. No existe la prostitución infantil, existe la explotación sexual de menores de edad en lo que se tipifica como un delito de trata de personas. Hemos podido realmente legislar, yo tengo dos proyectos de ley, uno para llamar la atención en cierta manera, tipificando en el proyecto que el 23 de septiembre era el día de la trata de personas a nivel del mundo, la lucha, ¿no? Y luego en el Código Penal tipificar el delito de trata de personas puntualmente, ¿no? Que es un flagelo de la humanidad, llamado la esclavitud del siglo XXI. ¿No? Que además es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, que además de un proyecto que es declarativo como lo de la fecha contra la lucha de la trata de personas, exista por otro lado corriendo una iniciativa ya en el plano penal, para que se sepa que el asunto se está tratando en ese marco. Somos un país geográficamente con una ubicación que se vuelve de tránsito de origen y destino. ¿No? Para lo que es la trata de personas en sus modalidades, la que mayor frecuencia y mayor incidencia tiene lo que es la explotación sexual, lo más lamentable que el 64% son en menores de edad, el 78% son mujeres. Acá tenemos indicadores, por decirte aquí en Lima, que todos los días desaparece entre 3 y 4 personas, de las cuales el 50% son menores de edad entre 12 y 16 años, que son las más buscadas por la mafia. La trata de personas es un delito que genera mucha economía. Acá en nuestro país, después de lo que es la droga, viene la trata de personas como un delito económico, ¿no? Y acá lo más lamentable, y discúlpame la expresión, es que el ser humano se vuelve un producto, ¿no? En muchas regiones de nuestro país es algo normal, algo que viene de generación en generación. Hay regiones donde el 50% de lo que es la comercialización de un ser humano, de las niñas y niños, es el propio entorno familiar. No deja de ser aterrador tener que utilizar términos como normalizar y entorno familiar, cuando hablamos de trata de personas. Y ahora que hablaba de regiones del Perú, también se ha hecho evidente, y a través de medios periodísticos hemos conocido, que suele ser en regiones donde existe mucha actividad minera informal, que es donde mayor cantidad de casos se registran de explotación sexual infantil. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, la minería ilegal conlleva realmente a que estos delitos tengan mucha ocurrencia, ¿no? Desde la explotación laboral y la explotación sexual. Como hay movimientos económicos informales, conlleva que estas mafias se puedan enquistar en esos lugares, ciertamente trayendo gente de otros lugares, ¿no? Y acá yo realmente le pido un poco de compromiso también a los medios de comunicación, especialmente los de prensa escrita, que son los medios de captación muchas veces de estas chicas que a través de engaños, ¿no? Estos avisos de trabajo. Esos avisos de trabajo hay que tener mucho cuidado, hay que hacer hincapié en nuestros hijos, de tener cuidado con estos anuncios que a veces hasta están hasta en las paredes, en las calles. Es verdad. O también a través de las redes, de lo que es las redes sociales, hay mucha captación bajo esta modalidad y la cual tenemos que alertar a nuestros hijos.
En la trata de personas hay 3 espacios donde el Estado tiene que trabajar y la sociedad. ¿Cuáles son? Que es la prevención, que tenemos que hacerle entender a la gente que esto es un delito, que es algo malo. Como me decía mi hijo, el mayor, mamá, la trata de personas, que hizo toda una investigación, vulnera todos los derechos de la persona. Entonces, es un delito terrible. Entonces, tenemos que hacerle entender a la gente, ¿no?, a nuestros niños y niñas, que no podemos aceptar esto, que el ser humano no es un producto, ¿no? Hablamos de prevención. Prevención, luego es la persecución, que está a cargo del Ministerio del Interior, y yo creo que también hay otros sectores involucrados, como es comercio exterior y turismo, porque hay turismo sexual específicamente, que acá crece a pasos agigantados, y también lo que es en el transporte. El Ministerio de Transporte podría cumplir un rol muy interesante, porque esta gente a veces es trasladada interprovincialmente, y ahí podríamos echarle guante a estas mafias que a través de engaños traen a estas niñas, ¿no?, para poderlas llevar a Madre de Dios. Si estamos hablando de menores de edad, ¿cómo es posible que empresas de transporte estén llevando a estos niños, a estas niñas, a lugares sin sus padres, sin ningún apoderado, y que esto ocurra de la manera más normal? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y no se sanciona. Muy pocas veces ves que realmente la policía ha intervenido, ¿no?, en lo que son todos los terminales terrestres, ¿no? Ahí es un poco más difícil poder sacar a una persona menor de edad, pero al nivel de transporte terrestre es frecuente, acá no pasa nada y realmente no hay una sanción ejemplar a estas empresas de transporte, que en muchos casos también son informales. Ojo, Jorge. Hemos hablado de prevención, persecución y protección. ¿Cómo trabajamos en esto? Ahí estamos en cero. Lamentablemente, desde el 2012 o 11 se hizo el Plan Nacional de Lucha contra la Trata hasta el 2016. Los primeros años no se le dio nada de recursos. Existen instituciones civiles que han venido trabajando hace mucho tiempo este tema, como SHS, Capital Humano y Social, ¿no? Está Ricardo Valdés, que han hecho una labor que le corresponde al Estado, y ellos han venido haciéndolo de una u otra forma. Pero en la parte de la protección, ahí tenemos todavía un talón de Aquiles. La policía puede hacer operativos, persecuciones, y cuando encuentra pues menores de edad siendo utilizadas a través de la explotación sexual o laboral, no tiene dónde llevarlas. Han abierto el año pasado un centro de rehabilitación, porque tiene que ser un tratamiento específico, porque a veces esa niña piensa que esto es normal. Entonces tiene que haber todo un soporte profesional para poder motivar, rescatar a esa niña y reinsertarla. Se ha abierto uno en Madre de Dios, pero realmente no cumple con los requisitos de los niveles profesionales que tenemos ahí. Acá en Lima existe hace muchos años también el Hogar Santa Rosa en el Callao, pero está colapsado, ¿no? No tenemos capacidades realmente de poder rescatar de una manera adecuada y darles la protección adecuada. En muchos casos yo creo que hasta la legislatura en un futuro podemos proponer de que en los casos cuando son mafias grandes, a veces hay mafias hasta internacionales. Y completamente identificables, además, no es que estén trabajando desde la sombra, sino que se puede identificar. Tenemos que trabajar también con el agente encubierto a través de las redes. También es otro punto. Y esta mirada que usted decía sobre la seguridad, me parece que nadie le está dando, tomando en cuenta que si bien vemos operativos donde se rescata de alguna manera a las menores de edad, a las mujeres en general que son víctimas de trata, luego no sabemos cuál es el destino de estas personas. ¿Cuál es su fin? ¿No? Y a veces esas mafias son tan radicales, tan maliciosas, o a veces están involucradas todo un entorno familiar grande, que a esa niña la tendrías que sacar y quizás hasta cambiarle su identidad, ¿no? Como hacen en otros países cuando se ve un caso de esta magnitud. Nuestro país tiene las posibilidades de tener este tipo de programas para proteger a quienes han sido víctimas de trata. Deberíamos tener, en la legislación no está el cambio de identidad, que deberíamos verlo, de trabajarlo, ¿no? Yo creo que hay instituciones que nos pueden dar luces, como antes mencioné, a CHS,
de cómo podemos trabajar temas puntuales. Por decirte el caso que lo maneja muy bien Marisol Pérez Tello sobre las personas secuestradas por Sendero Luminoso de las comunidades nativas. Realmente pues ese es un tipo de trata, la secuestra porque han sido secuestradas, pero a la vez las explotan sexualmente a las mujeres. Y tuvimos un rescate de niños que supuestamente los tiraron como que habían sido rescatados del terrorismo. Y al final de cuentas, pues a los padres los acusaban de terrorismo. Fue un caso bien lamentable y muy difícil que el Estado no supo cómo tratarlo ni qué hacer realmente para poderlo manejar de una manera adecuada y de una reinserción social adecuada, ¿no? Justamente cuando hablamos de problemas a la hora de enfrentar el problema, para la redundancia, nos damos cuenta que hay demasiadas instituciones, quizás cada una haciendo su trabajo por su lado y sin poder concatenar esfuerzos para tener acciones más efectivas en la lucha contra la trata. ¿Cómo se puede empezar de alguna forma a generar quizás un espacio que le permita a Fiscalía, a Policía, incluso a las ONGs como CHS Alternativo, a trabajar de una manera más unida y que la labor que tienen en contra de la trata sea más efectiva? Yo considero que el Estado en estos momentos, para actuar de una manera rápida y poder atender a estas víctimas, tiene que hacer convenios con instituciones civiles, ¿no? Para poder dar paso inmediatamente a poder manejarlo de una manera integral y crear una división única. Ya, gracias a Dios, también en este periodo legislativo, cuando hemos podido poner en el tapete o en agenda el tema de la trata de personas, se ha creado la Fiscalía especializada en trata de personas. Eso ha sido un gran avance. La policía también ha creado una división, pero yo creo que en el Poder Judicial también tenemos que poder crear un juzgado especializado, porque yo pienso que todavía ahí no entienden bien la tipificación del delito. Tenemos muy pocos casos que han sido sentenciados, muy pocos casos. O sea, de lo que tiene la data de la reta, ¿no? Hay dos datas, ¿no? Estadísticas. Por decirte, de los 2.800 casos en 4 años sentenciados, pues hay 2, 3. Eso es imposible. Eso es imposible, ¿no? Yo creo que esos 2.000 casos, si yo hago un operativo real, ahorita en la ciudad de Lima y Callao encuentro más de 3.000 casos. En Lima y Callao, en un día quizás, ¿no? Y si vamos a Iquitos, si vamos a todos Madrid, completamente plausibles determinados en el Poder Judicial. El Cusco también tiene problemas de trata de personas muy fuertes, especialmente en lo que es el turismo sexual. Nuevamente volvemos a ese punto que usted lo tocó hace un minuto y quería volver a él, el del turismo sexual. Es una realidad que hemos visto en otros países de manera aterradora, que ocurre realmente a vista y paciencia de las autoridades, que de alguna forma medio soterrada hasta la promueven. Y nuestro país está en ese mismo riesgo de que se convierta, si es que ya no lo es, en un destino del turismo sexual, por ponerlo entre comillas. ¿Qué podemos hacer desde el Parlamento para empezar a ponerle un freno a esto? Sí, yo creo que acá hay sectores que tienen que trabajar mucho esos temas, porque si no, como tú dices, nosotros somos un país que puede tener un crecimiento turístico a pasos agigantados, ¿no? Tenemos de todo para poder vendernos como país, pero a la vez también ese turista viene quizás también en búsqueda de lo que es el turismo sexual, y tenemos que ser drásticos y hacer campañas muy fuertes de la lucha contra la trata de personas y lo que es el turismo sexual. Yo veía en países, por decirte, como México, que en el aeropuerto, o sea, ni bien entrabas a migraciones, te ponían un letrero inmenso que te decía así: te estamos mirando, no al turismo sexual. Entonces tú ya llegabas al país y de frente, no, uy, acá esto... Por lo menos uno siente que hay una autoridad vigilante. Vigilante, ¿no? Acá no hay. Y yo he hablado muchas veces con la ministra de Turismo, ¿no? De Comercio Exterior y Turismo, para poder hacer una campaña agresiva. Tienen presupuestos. En el 2014 tuvimos más o menos cerca de 4 millones multisectorialmente. Ahí el Ministerio de Transporte no tenía un sol. El Ministerio de Educación, que tiene un rol importantísimo en concientizar a nuestros niños, niñas, adolescentes de esta situación, de este flagelo, ¿no? Tiene 500.000 soles, imagínate, recién en el 2015,
cuando es algo que se tiene que trabajar a nivel de todos los colegios. Y ni que lo digas, porque el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector de este tema, de poblaciones vulnerables, mucho le pasa la pelota a las regiones y gobiernos municipales con el proceso de descentralización. Volvemos al tema de que hay demasiadas instituciones. Exacto. Y por decirte, para el 2015, a nivel de todos los gobiernos regionales, de los 24, habían presupuestado para la lucha contra la trata 40.000 soles. Por Dios. Y en gobiernos locales, ¿no? Ya sea provinciales y distritales, cero. No puede ser posible. Cero. Cero, ¿puedes creer eso? O sea, como para ellos no existe, o sea, no son autoridades que no se dan cuenta o que lo consideran como algo normal. O sea, efectivamente, la prostitución en una persona mayor de edad no es un delito. De acuerdo, pero y considero que debe reglamentarse de una manera. Claro, es otra cosa. La prostitución, cuando la ejerce una mujer de 18 años para arriba, es su problema, no es un delito. Sí pienso que las autoridades locales deben reglamentarlas, ¿no? Creando zonas rosas, pero todo el mundo se tapa los ojos cuando es una realidad y tenemos pues a estas personas ejerciendo esa labor en cualquier esquina cuando no debería ser así. De la manera más insegura. Más insegura para ellas, para el cliente y realmente expuestas a maltratos cuando ya son decisiones personales. Pero aquí hablamos de otra cosa. Y acá hablamos de otra cosa. De esclavitud. De esclavitud. Exacto. Y es realmente terrible que estos escenarios no tengan una atención de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, que estén invisibilizando el tema por la falta de prevención y que, como también usted ha señalado, es necesario que se empiecen a hacer campañas desde muy pequeños y, por supuesto, la presencia del Estado para que todos, tanto peruanos como visitantes, sepan que aquí eso es un delito, se pena, tiene consecuencias y no se puede realizar de esa manera tan impune. Yo tuve la suerte que en Piura el presidente regional anterior, el señor Javier Atkins, tomó también la bandera, ¿no? Y hizo una mesa de trabajo de lucha contra la trata de personas y lo trabajamos muy bien con las subgeles. Y ahora el nuevo gobernador, Reinaldo Gilbeck, también con su esposa han tomado esta bandera y seguimos trabajando en mi región. Es una de las pocas regiones que este tema es constante, hacemos una marcha, involucramos a los colegios, hacemos un concurso de cantos vinculados a lo que es este delito de la trata para que la gente lo entienda. La vez pasada tuvimos acá en el Porras Barrenechea una exposición sobre lo que era también la explotación sexual, que está tipificado como un delito de 2004 y no hay un solo sentenciado, Jorge. Uno solo, no existe. ¿Puedes creer? Eso es algo increíble. Y ahí vino una organización a la cual saludo y agradezco, financiada por el Fondo Ítalo-Peruano, que fue Teatro Vivo. También agradezco al Fondo Ítalo-Peruano que también lucha contra la explotación sexual. Y mira, el Teatro Vivo, yo digo, ¿cómo no hacen que en todos los colegios monten esta obra para que los chicos puedan aprender vivencialmente de qué estamos hablando? Exacto. Es la forma, creo, más didáctica de que ellos puedan entender lo que es este mundo tan horroroso y tan espantoso. Quizás la sordidez misma del tema le impide a muchos docentes y padres de familia tocar el tema de una manera más abierta, pero invisibilizándolo es evidente que no se avanza en la lucha con el mismo. Y qué bueno que ejemplos como el que nos ha señalado en Piura de gobernadores regionales que han tomado las riendas del tema pudiese replicarse en otros gobiernos regionales para que la lucha contra la trata sea mucho más efectiva. Congresista, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Agenda Parlamentaria, tocando además un tema en el que usted ha estado tan involucrada en estos 5 años como congresista. Gracias por tocar un tema tan importante para nuestra sociedad. Nuevamente gracias a usted y nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, hasta otra próxima oportunidad.